Hola María, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal chicos? Noches. Gracias por invitarme. Bueno, recién venís de allá. Sí. ¿Cómo es verlo con la distancia ahora, no? Y la verdad que me hubiera gustado quedarme un poquito más y poder también vivir todo lo que está viviendo todo el mundo, bueno, que está en la Plaza de San Pedro, ¿no? Con la gran expectativa de quién será nuestro futuro Papa. Bueno, hoy tuvimos fumata negra. Todos dicen que va a llevar más o menos 2-3 días casi seguro, los más pesimistas dicen 5. Recordemos que Juan Pablo II y Francisco fueron elegidos en el segundo día, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta oportunidad. Se habla... Es el dato ese, ¿no? El segundo día, Sí. que clave. Sí. Mañana puede ser un día clave. Sí, viste que se habla muchísimo de los favoritos y los van presentando. Yo personalmente trato de no guiarme, porque viste que muchas veces la información, los medios van para un lado, van por el otro, y bueno, y viste que se maneja mucho la opinión pública, pero evidentemente hay dos corrientes, que bueno, son la línea de Francisco para continuar todas las cosas y ponerlo, como bien vos decías, la impronta de Francisco, sí. y por el otro lado los más conservadores. Lo que sí... se puede decir es que hay muchos aspectos que ha avanzado lo de Francisco que no se va a volver atrás, ¿no? Que no habría lugar para volverse atrás. Pero bueno, las corrientes están. Después también personalmente yo estaba pensando, ¿no? Francisco, que dejó todo tan organizado, ¿viste? No creo que haya dejado todo esto que vaya así. Un lío. No, bueno, como que también hay algo que seguramente él ha pensado en esto, ¿no? Cómo va a ser quién va a ser su sucesor, el cónclave, algo así. Pero bueno, mientras ellos están reunidos en cónclave, nosotros estamos rezando toda la iglesia, ¿no? Las misas que se ofrecen, como vos bien decías, en las catedrales, en las capillas, los grupos de oración, para que puedan estos cardenales que tienen esta gran responsabilidad, ¿no? Para que puedan estar ungidos del Espíritu Santo. Por ahí es difícil de explicar qué es eso del Espíritu Santo, pero es algo, viste, que bueno, ellos se recluyen, van al silencio para poder escuchar lo que Dios les muestra en el corazón. Y bueno, y ojalá que lo hagan con que sean muy dóciles, ¿no? a lo que el Espíritu les diga, y que puedan llegar a dejar todo de lado, digamos, todas las ideas o lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, para poder votar realmente, bueno, la voluntad de Dios. María, has visitado tantas veces, has acompañado a los grupos Sí. de fieles, pero qué particularidad la de este escenario en Roma, ¿no? Es histórico este momento, la salida del Papa, la votación, la expectativa argentina. Sí, la verdad que... no sé, nosotros decimos, ¿por qué nos tocó a nosotros vivir todo eso? Porque nuestro grupo estaba saliendo el mismo día 21, el mismo día que falleció Francisco, y nos estamos yendo a todos al aeropuerto cuando nos enteramos de esta triste noticia. Y al principio, viste, bueno, y después en el avión empezamos ya cerca del mediodía, empezaron a subir los periodistas, los camaristas, bueno, y era todo un tema, con lo cual, por un lado, estábamos todos tristes, porque fue como choqueante, a pesar de que vos sabías que por la edad que tenía Francisco era muy probable que esto pudiese suceder, y después de tantos días de estar internados. Yo ya estuve en febrero con otro grupo en Roma cuando se suspendió la primera audiencia, tuvimos que volver a cambiar todo, sé que ahí ya había empezado con eso, bueno, rezamos todo por su salud, pero bueno, se lo veía, viste, medio flojito mi vida. Y bueno, pensábamos que esto podía pasar, pero de todas maneras, viste, la congoja y la tristeza de alguien tan querido se sintió. Tuvimos que reacomodar todo y bueno, y tratar de entender cómo eran los protocolos, ¿no? Primero en Santa Marta, después lo llevaban a San Pedro, las visitas, poder pasar, era todo como una organización. Y además que todo lo que venía a ser Plaza San Pedro y todos los alrededores, bueno, lleno de periodistas, lleno de peregrinos, de fieles,
y no solo, esto fue muy significativo, que me llamó mucho la atención, porque no solo gente de fe, gente de iglesia, gente que rezaba el rosario, ahí frente o de rodillas, sino mucha gente que por ahí no iba a la iglesia, pero era de Francisco. Claro. ¿No? Tenían esa simpatía y sentían la pérdida igual que nosotros, Claro. ¿no? A pesar de no ser. Y después las lenguas que escuchabas por todos lados, ¿no? Lenguas, grupos, muchos asiáticos también, aunque no lo crean, muchos grupos, y bueno, de todo el mundo. Y después todo lo otro que también se nucleaban ahí en el Vaticano, que era todo las fuerzas de la seguridad, porque para el funeral, ustedes saben que vinieron un montón de líderes del mundo, así como Donald Trump, Zelensky, Macron, bueno, todos los príncipes, los reyes, entonces toda la seguridad que eso implicó. Así que por un lado la parte periodística, donde bueno, había lugares específicos para los periodistas, e inclusive en el mismo funeral había una parte de San Pedro donde estaban todos los periodistas y para las fotos y todo. El escenario fue como muy imponente. Si ustedes vieron la película Cónclave, la parte de la fotografía, la parte del colorido de la película es muy bueno y bastante parecido a lo que yo veía. Claro. Yo estaba en una ubicación como en el techo y se podía ver toda la organización y el tema de los colores y todo se veía espectacular, o sea, claro, todo tan organizado y tan sentido, porque realmente fue alguien muy querido y bueno, y dio un camino, una impronta. Habrá que ver cómo continúa esa parte, ¿no? Te vamos a proponer lo que no querías hacer, a empezar a ver a los papas y cuáles son los papables, digamos, de los cardenales. Porque claro, se habla de esto. Eso le interesa mucho a la gente, ¿viste? Si hay apuestas, hay de todo. Vamos a hablar de las apuestas, porque hay un ganador en las apuestas, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay un ganador en las apuestas. Vamos a ver justamente cuáles son los cardenales que tienen las mejores chances para transformarse en papas de la Iglesia. Bueno, a uno lo conocemos todos, a Luis Tagle, el filipino. Ese lo tenemos todos identificados, porque es como muy carismático, muy descontracturado. El nuevo Francisco le dicen. El Francisco asiático, claro, más también, del otro lado. Eso, bueno, Francisco abrió un poco para esos lados y Filipinas es un país muy católico y está bastante cerca de China, aunque China no tanto, pero China, la India son países de mucha gente y él trató de un poco de ir ahí. Claramente hacia ese lugar. Bueno, ¿qué dicen? Bueno, sería reafirmar de una manera muy rotunda el camino de Francisco, como lo decías vos. Exacto. Porque es su continuidad y quizá más todavía, ¿no? Sí, sí. No, y esto de lo asiático, porque es como abrir una puerta para allá. Como lo que significó Francisco para América Latina, bueno, ¿no? Abrió una puerta en América Latina. Todos los papas venían siendo italianos. Claro. Después se rompe con Juan Pablo II, que es polaco. Benedicto, que es alemán, Francisco, argentino, ahí sí, nos fuimos de continente y todo, y bueno. Ir para Asia sería una cuestión revolucionaria y también disruptiva, abrir una nueva puerta. Sí. Bueno, otro de los candidatos muy firmes es italiano, Pietro Parolin, es uno de los que... Que fue, claro, que durante 12 años fue el secretario de Estado de Francisco, y bueno, es como, entre comillas, por ahí un poco también, como vos bien decías, uno de los favoritos o de los que... Su experticia, digamos, para usar una palabra, es el perfil diplomático que tiene. Exacto. Mucha habilidad para eso, estuvo en Venezuela, estuvo en América del Norte. Es un diplomático, es un hombre que conjuga la religión, el mensaje de la Iglesia con la política. Con la política, exactamente, sí. Lo que por ahí la crítica de él es que no es pastor, no ha sido párroco, no tiene esa cercanía con la gente. Hoy, un dato así como una cosita, en la misa de esta mañana, Jean-Baptiste Rey, que fue el que dio toda la misa, cuando terminó así, el primero que saluda es a... Y bueno, ahí ya es el favorito. Sí, bueno, para hacer análisis. Están todos mirando a ver qué pasa, a ver si pueden tener alguna info de algún lado. Bueno, y el otro que veíamos es a Matteo Zuppi, que también es un hombre muy querido hacia adentro en la Iglesia, muy popular. Un perfil clave, porque
se lo ve como un mediador, que en este caso, para tratar de lograr cierta comunión, venimos de uno que estaba un poquito para un costado de la renovación. Bueno, este hombre sería la salida en ese sentido, un mediador dentro de la iglesia. Sí, y bueno, y después tenés estos primeros, después vienen los segundos, después bueno, pero la verdad que nadie sabe. No. Bueno, nadie sabe. solemos decir acá la frase, el que entra a papa sale cardenal. Bueno, sí, tal cual. El que suena como candidato casi nunca es el que termina siendo votado. Sí. Bueno, pero siempre tenemos esta cuestión, nos gusta anticiparnos quién es el preferido, acertamos. Y ahora la novedad, como en el deporte de las apuestas, me parece un dato muy llamativo. Bueno, Pietro también. Parolini es el que va ganando en las encuestas. Bueno. Después muchos decían algo bastante interesante, decían que el nuevo Papa debería de tener la garra apostólica que tenía San Juan Pablo II, que tenga esa iluminación doctrinal que tenía Benedicto y ese corazón que tenía Francisco, como que es difícil conjugar todo, pero bueno, ojalá se pueda elegir el Papa que necesita nuestra iglesia, necesita el mundo actual. Vos sabés mucho, has estado muy presente en todo esto y por eso no lo quería dejar pasar respecto de lo de Francisco. La presencia de los hombres de la iglesia argentinos, desde el cura Brochero. Todo. Mamantula, él hizo mucho. Sí. Nosotros participamos el año pasado. Sí. Bueno, estuve también en la canonización del cura Brochero, estuve en la canonización de Mamantula y bueno, todo esto lo hizo Francisco. Mamantula hacía muchos años que estaba esta causa, estaba dormida o no salía, por así decirlo, y bueno, y Francisco hizo mucho. Y decía, esta mujer hay que prestarle atención, siempre hablaba de ella con un gran orgullo. Bueno, el último de los cardenales argentinos en presentarse y en jurar antes de entrar al cónclave era Tucho. Así es, Víctor, claro. El padre Víctor Fernández. Sí, Tucho pero para nosotros Tucho. De Alcira Gijena, el más joven de la delegación argentina, también está entre los más jóvenes de todo el cónclave, Pablo, y lo anticipábamos, lo decíamos, lo comentábamos, por supuesto muchos de ustedes ya lo saben, ha tenido su paso por Río Cuarto y la comunidad, el sector de la iglesia Santa Teresita lo recuerda con muchísimo cariño. Ahí estuvimos. Bueno, el padre Tucho tuvo su inicio acá en el año 93, fue el primer párroco, cuando Monseñor Staffolani creó esta parroquia, le dio esta parroquia al padre Tucho y yo los recuerdo bastante porque éramos los dos jóvenes, tenemos la misma edad, 62 años, así que yo estaba en Santa Lucía, él estaba aquí. Y bueno, fue una época muy linda en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los niños, la gente los recuerda con mucho cariño, se trabajó muy lindo. Ciertamente que él no solamente tenía esta tarea, sino que por su capacidad intelectual iba a Buenos Aires, estaba dando clases también en la Universidad Católica. Pero bueno, en sus tiempos que estaba acá hizo mucho y creo que lo disfrutó, siempre recuerda con mucho cariño esta parroquia y la gente también de esa época los recuerda, pero ya han pasado muchos años, la parroquia tiene más de 30 años, así que pasaron muchos años. Si tuviese que definir la impronta del padre Tucho Fernández, ¿cuál ha sido su huella en su paso por aquí? ¿Qué diría de él? Y que yo creo que los que comienzan una parroquia tienen la impronta de organizar, la pastoral, de ponerle, digamos, el comienzo, los primeros pasos, y que creo que le tocó justo en una época que había mucho movimiento de jóvenes, de chicos, y bueno, en esa época se generaron muchas cosas lindas. ¿Y cómo se están viviendo estos momentos en los que el padre Tucho, devenido ya en cardenal, está siendo uno de los votantes, uno de los participantes del cónclave, formando parte de esta decisión tan importante? ¿Cómo lo viven ustedes? Yo podría decir cómo lo vivo yo, porque bueno, a ver, la otra oportunidad cuando salió Francisco fue una sorpresa. Hoy uno podría decir, estaría bueno que siguiera otro papa argentino, pero uno lo ve como una cuestión muy difícil, pero no sé. Honestamente, qué es lo que habrán discernido los cardenales, qué es lo que están haciendo ellos para ver cuál será el perfil y cuál es la persona que tiene que seguir adelante en la iglesia, no lo puedo saber yo, lo sabrán ellos, y por eso como comunidad católica tenemos que orar para que estos 133 hombres puedan ser inspirados por el Espíritu y puedan elegir la persona que Dios quiere para este momento en la iglesia, que sea el que Dios quiere, y ojalá nos podamos sorprender con esta elección, porque ciertamente que en estos últimos papas siempre han sido sorpresas muy lindas y han sido una gran bendición para todos. ¿Pero se ilusionan con un padre Tucho papa?
Y yo diría que sería una sorpresa demasiado grande porque no lo veo tan posible, no por él, sino porque me parece que la realidad global, bueno, desconozco el discernimiento que han tenido allá, pues es difícil saberlo, ¿no? Y sí, la verdad que sería muy difícil, 2 papas argentinos, ¿no? Sí, puede ser. Yo tuve, después de todo el funeral hicimos una misa todos los argentinos en la Iglesia Argentina de Roma, donde bueno, estuvimos con Ángel Rossi y con Vicente Bocalí, ¿no? Y bueno, sí, obvio que resulta difícil pensar que podría ser otro papa argentino. Pero Los todo puede pasar. Sí, Claro. todo puede pasar. Todo Claro. puede pasar. Así que bueno, esperemos que, como dice el padre Herman, yo también soy de Santa Teresita, así que Claro. bueno, y él es mi párroco, así que sí, bueno, que ojalá estén todos inspirados, ungidos del Espíritu Santo, para realmente elegir el Papa que necesita la Iglesia Católica en el mundo actual ahora, ¿no? Y que todo lo que Francisco, el camino que él ha hecho, que se pueda seguir, bueno, porque ha abierto muchos caminos, ha adelantado mucho, así como a Benedicto le ha tocado, ¿no? Destapar una olla y un montón de cosas, cada uno tiene su impronta. A Francisco le tocó este mundo, imagínate los últimos 12 años, todos los cambios, las cosas, los medios, el internet, bueno, diferentes formas de familia y tantas cosas nuevas que bueno, que él decía, todos tienen que formar parte de la Iglesia y bueno, y todo el camino que ha abierto, ojalá que se pueda seguir para que todos seamos parte. Que así sea, ojalá. María, gracias por venir. No, por Ha sido favor, tan gracias amable. chicos. Que tengan buenas Gracias. noches. Bueno, Gracias. igualmente. La Bueno. votación.